Ok. Luego, vamos a identificar cuál es el origen. Y mira, aquí hay una clave definitiva en este punto. Porque la tendencia de nosotros, bueno, vamos a poner un ejemplo. Es que estamos peleando mucho por el dinero, porque no nos alcanza, porque tú eres una persona que no sabe eh, administrar, que te gasta, que no se te pierde la plata, que no, no me das razón, no me dices qué es lo que está pasando, no me das tranquilidad con la manera como estás administrando. Y, y, y alrededor de eso se concentra el conflicto. Y tratan de buscar, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, pero definitivamente cuando tratan de hacerlo, explotan por un lado, explotan por el otro. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque la razón es que se están concentrando en la fiebre y no en la sábana. Acuérdense de aquel dicho de que dice, ah, sí, sí, no, mi amor, en los síntomas, o sea, los síntomas son una cosa, pero la enfermedad es otra. O sea, el problema es que muchas veces nos concentramos en lo que es visible, en el enojo, en la rabia, en la contrariedad, en todo esto que nos ocasiona malestar emocional. Pero en el fondo hay algo que está pasando, que es lo que está produciendo. Entonces, a veces el problema no es la plata, el problema es la mala comunicación. A veces el problema no es el dinero, no es que no alcance el dinero, ese es el detonante. Pero en el fondo hay otro problema, de que no nos respetamos, que no me siento satisfecho con la manera como me tratas, o que eres irresponsable en hacer esto, en lo que te corresponde, o que me hiciste una promesa y nunca me la has cumplido, que tenía serias expectativas contigo y la verdad es que no has llenado mis expectativas. Y entonces guardo un resentimiento, hay algo ahí, que cuando hablamos de dinero, ese es el motivo o el florero de Llorente para explorar y aprovechamos para sacar el problema. Entonces, por eso es importante, y de esto sí vamos a hablar bastante en los próximos seminarios, en que vamos a identificar cuál es el origen del conflicto. Porque, como les decía, el problema es como en las enfermedades del cuerpo. Ah, no, tómate la aspirina para el dolor de cabeza y se le quita un rato, pero el dolor de cabeza permanece. ¿Por qué? Porque no se ha visto que de pronto es un problema de presión arterial o de un problema de riñones o quién sabe qué otra cosa para ir a solucionarlo, y ahí es donde el dolor de cabeza ya definitivamente se va. Antes no se va a ir. Entonces, importante esto, ¿eh? Y de esto hay muchos orígenes y vamos a tratar los orígenes más. Ahorita vamos a hacer un desglose de cuáles son para que ustedes puedan ir mirando, porque de cada uno de ellos le vamos a dedicar un tiempo de charla. Bueno, una vez que se ha identificado el origen del conflicto, tenemos que pasar a saber cómo resolverlos. O sea, no solamente es ya conocemos cuál es nuestro problema. Lo importante es saber resolverlo. Muchas parejas quieren resolver los problemas, pero de manera equivocada. Y en lugar de resolverlos, lo que hacen es complicarlos más, porque no conocen la forma adecuada. Ese es el problema de los matrimonios, que nosotros todos llegamos al matrimonio sin preparación. Entonces todo lo tratamos de resolver empíricamente, como se nos ocurre, cómo lo resolvía mi abuelita, cómo me dijo la vecina, cómo hizo mi hermana. Entonces tratamos de imitar otras personas, pero que esas otras personas han fracasado también en el intento. Entonces es importante conocer realmente la forma adecuada de resolver. Y eso es el propósito, o uno de los propósitos de este tema.
saber cómo resolverlo y ahora más adelante, pues cada uno de estos puntos, como decía mi esposo, lo vamos a desglosar y vamos a entregarles todas las pautas de resolución. Bueno, como les decía ahorita, ¿cuáles son las causas del conflicto? O sea, ¿cuál es el origen del conflicto? Nosotros a través de tantos años, ya llevamos más de 30 años de trabajar en este tema de matrimonios con las familias y en la consejería, y hemos tenido suficiente experiencia como para decirles que la mayoría de conflictos se son generados por un grupo de ¿cómo les diría?, de formas de ser, de actuar o de responsabilidades que tenemos en la relación matrimonial que no cumplimos. Cualquiera de estos elementos que le vamos a mencionar que no se haga genera un conflicto. Entonces, se los vamos a mencionar solamente, no vamos a entrar en detalle en el día de hoy, pero es solamente para que sepan de cuáles son, pero de ellos vamos a dedicar un seminario igual a este durante el tiempo que sea necesario, que Dios lo permita, y ahí sí vamos a poder profundizar y poder conocer más sobre ese origen. Y entonces, como estábamos diciendo, cuando lo conocemos, la idea es cambiar esa actitud o cambiar y cumplir con aquello que es necesario hacer, y verán cómo van cambiando la relación en el matrimonio. La primera causa, y para nosotros es como que la mayor que hemos encontrado, es el carácter disfuncional. El carácter tiene que ver con la madurez. Acuérdense cuando definimos lo que era el matrimonio. Un matrimonio es una relación de pacto entre dos personas maduras que se aman. Entonces, ahí viene el primer problema, porque si una persona no es madura, su carácter no es funcional, es disfuncional. Disfuncional significa que no funciona bien, por X y motivo. Todo eso lo vamos a ver. Vamos a hacer un análisis de dónde viene el carácter y por qué hay personas que se comportan de esa manera. Porque hay personas que todavía siendo de 30, 40, 50, 60 años, todavía se comportan como si tuvieran 8, como si fueran adolescentes, o como si tuvieran 8 años todavía, o como si tuvieran... Cuando una persona tiene un carácter así, es posible que sea una persona que sea súper egocentrista, que quiere todo para sí, que es una persona que nada más está pensando en sí mismo y no piensa en el otro. Eso es un carácter que está mal. Se quedó una persona inmadura, que lo que le ha pasado es que se quedó estancada en su niñez y todavía está comportándose como niño y lleva ese problema al matrimonio. Y muchas veces es un niño que se casó nuevamente con una mamá, y la mamá ahora es la esposa. Entonces, ahí vienen los problemas. Entonces, bueno, lo primero es estudiar el carácter, mirar si tenemos algún problema de disfuncionalidad y hacer un proceso que más adelante le vamos a indicar cómo se hace para que haya una sanidad del alma y poder restaurar ese carácter. Eso lo tenemos bien claro, y esto es uno de los problemas que más se encuentran en las relaciones matrimoniales. Cuando uno de los dos, o peor, cuando los dos no son suficientemente maduros o tienen un carácter disfuncional. Otra causa de conflicto es la falta de complementación. La palabra de Dios dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto se refiere al matrimonio. El mismo Jesús lo dijo también en el Nuevo Testamento.
que ya no son dos, ahora son una sola carne. Y lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Es decir, que el matrimonio primeramente es un mandato de Dios. Segundo, el Señor lo ordenó para que nos complementáramos y fuésemos una sola carne. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos, somos seres incompletos. Entonces yo tengo fortalezas que mi esposo no tiene y yo con mis fortalezas lo complemento a él. Y viceversa, él tiene fortalezas que yo no tengo y él con sus fortalezas me complementa a mí. Entonces, cuando los dos nos complementamos, formamos una unidad bien fuerte, que es lo que la Biblia llama ser una sola carne. Cuando la pareja no entiende esto, cuando la pareja no se colabora el uno al otro, cuando la pareja no se complementa el uno al otro, sino que complementarse le dice, no, tú verás a ver lo que hace, pues ese es problema tuyo. Mira, mi amor, ayúdame aquí. No, ese es problema tuyo, de eso yo no sé. No, eso es cuestión de mujeres. No, eso es cuestión de hombres. Entonces somos egoístas y no queremos ayudar a la pareja. No queremos ayudarla en su debilidad. No nos interesa complementarla, no nos interesa suplir su debilidad, sino al contrario, en vez de suplirla se la criticamos. Ay, pero tú sí eres débil, pero tú no sirves para eso. Mejor dicho, ¿con quién me casé yo? Entonces, todo eso es falta de complementación, pero la falta de complementación también está basada en el egoísmo. El egoísta es la persona que solamente piensa en sí misma y no le interesan los demás, ni siquiera la pareja. No le interesan los problemas de la pareja, sino solamente los problemas propios. Entonces, no le interesa complementar al otro. Entonces, esa falta de complementación da por resultado un conflicto. Porque entonces el otro que se siente desprotegido empieza a reclamar y por ahí se arma un tremendo conflicto. ¿Basado en qué? Basado en que no están obedeciendo el principio de la complementación, que es un principio bíblico. Otra causa de conflicto. Bueno, para que vayan entendiendo un poco más por qué es el orden este que le estamos hablando, estos dos elementos, primero y segundo, que es carácter y complementación, forman parte de lo que es la individualidad de cada uno, de la pareja. En este momento no estamos hablando de los dos, sino estamos hablando de el esposo y de la esposa individualmente. ¿Qué significa esto? De que estos dos temas tienen que ver con autoanálisis de cómo somos, cómo es ella y cómo soy yo, concentrados cada uno en su propia personalidad, en su propio carácter. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en el tema, cuando lo vayamos a desarrollar, vamos a hacer algo que nos permita conocernos más para mirar cuál es nuestro carácter. Porque si nos conocemos y luego podemos conocer a la otra pareja, a la pareja, porque aparentemente un matrimonio de muchos años se supone de que debería conocerse, pero muchas veces no. Pero aquí vamos a tener la oportunidad de conocer más nuestro carácter y compartir qué descubrimos en cada uno de ellos y cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, cuáles son las mías y cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, en qué me hace falta algo que tú me puedas ayudar, en qué tú tienes algo que me puedas dar, para entonces entrar en el tema de complementación. Entonces, al mismo tiempo que nos estamos analizando si tenemos inmadurez o tenemos algún problema de disfuncionalidad en el carácter, estamos conociéndonos para entrar en el tema de complementación. O sea que estos dos temas van muy pegaditos, van muy de la mano. Para luego entrar en el tema de la comunicación. Porque si tenemos una mala comunicación, vamos a tener serios conflictos. Ya lo habíamos dicho antes, cuando hablábamos de que dentro de las cosas que necesitábamos hacer era dialogar, saber dialogar. Bueno, eso significa
de que necesitamos comunicarnos bien. O sea que una causa de conflicto es mala comunicación. ¿Ok? Mala comunicación que prácticamente engloba todo el tema de causas de conflicto. Es uno de los más importantes. Bueno, luego de la mala comunicación, hay un tema muy importante que se llama insatisfacción de necesidades básicas. Este es un tema bien bonito que cuando ustedes lo reciban es como si le abrieran como una nueva ventana para ver muchas cosas. Porque es que cada uno individualmente, como seres humanos, tenemos unas necesidades básicas. Unas necesidades básicas que si no las satisfacemos, vamos a sentirnos mal. Eso es como si fuera la gasolina de los carros. Si el carro no le ponen gasolina, no anda. Bueno, si a nosotros no nos satisfacen las necesidades básicas, tampoco podemos funcionar bien. Entonces, vamos a estudiar cuáles son esas necesidades y la noticia que les tengo es que esas necesidades donde se deben satisfacer es en el matrimonio. Debería ser ahí. Muchas veces las parejas van y buscan otros medios de satisfacer esas necesidades, pero debería ser en el matrimonio. Entonces, una pareja que funciona bien es cuando mis necesidades las satisfaces tú y tus necesidades las satisfago yo. ¿Cuáles son esas necesidades? Son... Menciona unas cuantas necesidades de esas para que todo esto lo vamos a estudiar más en detalle más adelante. Sí, como decías tú, hay muchas necesidades básicas en la pareja, ¿verdad? Pero lo más importante, las voy a mencionar para que ustedes vayan recordándolas. La principal necesidad es la necesidad de ser amado. ¿A quién no le hace falta que lo amen? Todos necesitamos ser amados, ¿cierto? Todos necesitamos ser aceptados, tal como somos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Todos necesitamos ser valorados, o sea, que reconozcan nuestros valores, reconozcan nuestras fortalezas, lo bueno que hacemos, nuestras capacidades. Todos necesitamos esa valoración. Amor, aceptación, valoración. El respeto es otra de las necesidades básicas. A nadie le gusta que le falten el respeto y menos la pareja. Entonces el amor, la valoración, el respeto y la aceptación son necesidades fundamentales dentro del matrimonio que cuando no se suplen, eso trae serios conflictos. Hay otras necesidades también muy importantes, como es la necesidad de la reciprocidad. Reciprocidad es que yo te doy, pero tú me das. Por ejemplo, yo te doy amor, yo espero que tú me des amor. Si yo te doy respeto, espero que tú también me respetes a mí. Reciprocidad es dar y recibir lo mismo. Porque hay parejas que quieren recibir, pero no quieren dar nada. Entonces eso es egoísmo. El otro, ¿cómo se va a sentir? Insatisfecho y por consiguiente van a tener conflictos. Entonces la reciprocidad es dar y recibir en la misma medida. En que nos gusta recibir, también debemos dar. La otra necesidad muy importante es la de la fidelidad. Necesitamos que la pareja nos sea fiel, así como nosotros somos fieles a ellos. Si no hay fidelidad, ustedes lo saben muy bien, la infidelidad es uno de los problemas más serios en la pareja y que hoy en día está trayendo muchas separaciones, muchos divorcios por infidelidad. Entonces, la necesidad de fidelidad es también muy importante. Esa es una dentro de las muchas necesidades que hay en la pareja, también hay necesidad de intimidad. Necesitamos también necesidad de comunicarnos. De tener intimidad emocional es el poder abrir el corazón y mostrar lo que hay en él sin tapujos. Es no tener secretos para la pareja, ni que la pareja tenga secretos conmigo. La necesidad de intimidad emocional es poder decir cómo nos sentimos sin que nos critiquen. La necesidad emocional de decir te amo y no sentirse cohibido.
etc. Entonces, hay muchas necesidades básicas entre las parejas. Es un tema, como decía mi esposo, muy bonito, muy interesante. Lo vamos a ver próximamente. Esto apenas es un abreboca de lo que viene para que ustedes se vayan formando una idea de todo, las causas de los conflictos, que cuando estas necesidades no se suplen, entonces aparecen los conflictos. Ok. Nuevamente nos quedan 5 minutos. Vamos a avanzar un poco más y para ir terminando en el día de hoy. Hay otra cosa que viene muy de la mano con las necesidades básicas y es el incumplimiento de las promesas y las expectativas, que son causas de conflicto. Esto viene desde cuando estábamos novios. Muchas veces, cuando estamos novios, hacemos miles de promesas y tenemos muchas expectativas. Y así, en el avanzar del tiempo, en el matrimonio, vienen nuevas promesas y uno se llena de nuevas expectativas. El problema es que hay parejas que las promesas que han hecho nunca las cumplen y las expectativas que el uno tenía del otro nunca se llevan a cabo. Y eso genera conflictos. O sea, los conflictos pueden ser otros, pero la raíz del conflicto en algún momento puede ser aquello que una vez me prometiste y nunca me cumpliste. Aquello que tú me dijiste que un día que íbamos a hacer tal cosa, íbamos a salir o íbamos a veces cosas tan elementales como decir, es que vamos a comprar y vamos a tener y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro, pero nunca se cumplió. Esas expectativas que no se cumplen también son promotoras de muchos conflictos. Otra de las cosas causas que son muy comunes es cuando no cumplimos con las responsabilidades conyugales. Desde ya se lo estoy diciendo, los esposos o los maridos tienen unas responsabilidades diferentes a las esposas dentro del matrimonio. Cada uno tiene un rol dentro del matrimonio. Cada uno tiene unas responsabilidades dentro del matrimonio. El uno no se las puede quitar al otro. No se permite de que yo me haga cargo de las responsabilidades tuyas y tú de las mías, porque hay unas que son solamente del hombre y otras que son solamente de la mujer. A veces el incumplimiento de esto produce muchos problemas dentro de la relación. A la inversión de roles. Puede ser de que porque estamos invertidos, o sea, lo que le toca al hombre lo hace la mujer y lo que le toca a la mujer lo hace el hombre. Por decir algo, por ponerle un ejemplo, el rol del hombre es el ser el líder. El hombre debe ser el visionario. El varón debe ser el proveedor de todas las necesidades. Pero a veces hay parejas en que se invierten los roles. No, la mujer es la líder, la mujer es la que jala, la mujer es la que decide, la mujer es la que tiene el control y las riendas y el hombre está siempre sentado en la casa. Entonces ahí va a generarse se genera una inversión de roles que produce muchos problemas y muchos conflictos. Puede ser así o puede ser de que al hombre le corresponde ciertas responsabilidades que no está dispuesto a cumplir y no está dispuesto a hacerlas. Por decir algo, el hombre debe ser el sacerdote del hogar. El hombre debe ser la autoridad del hogar. Y resulta de que no, a él no le gusta eso, no lo quiere hacer y sencillamente vamos a tener. Así que eso también es un tema que vamos a desarrollar perfectamente. Finalmente, los conflictos no resueltos en la pareja van a ocasionar heridas, van a ocasionar resentimientos, amargura. La unidad se va a romper.
Y todo esto es uno de los principales enemigos del amor en el matrimonio, porque pues, lo primero que habría que hacer es bajar las armas, o sea, bajar la tensión, hacer un acercamiento. ¿Cómo se logra esto? A través del amor y a través del perdón. ¿Ya? Es el primer acercamiento que debe haber. El perdón muchas veces no se puede lograr así fácilmente porque no nace del corazón, porque no le vas a decir a la otra persona, ¿sabes qué? Perdóname, y el otro va a decir, yo te perdono así de fácilmente porque ha habido heridas, ha habido todo esto. Pero precisamente el perdón más que todo es un proceso espiritual, en donde gracias a la misericordia de Dios, el que quiere perdonar, da el paso de perdonar y Dios se encarga de poner en el corazón el perdón y de ir mejorando la situación. Entonces, la idea es poder crear un clima de la relación que permita un acercamiento, que permita de que digamos, se eliminen las asperezas para darle entrada a poder tratar el tema de la resolución de conflictos, ya sea a través de un acompañamiento directo o a través de algo como lo que estamos haciendo, que es la enseñanza. Pero no podemos llegar a sentarnos a hablar si cada uno tiene una piedra en la mano, si cada uno está mirando al otro con odio, con rencor, porque la primera palabra que se diga, el otro la va a tomar mal. Si nos sentamos a hablar de un tema, vamos inmediatamente a disparar. Entonces lo primero que hay que hacer es bajar las armas. ¿Cómo se bajan las armas? A través del amor y del perdón. Eso es lo primero que hay que hacer. Vamos a sentarnos y no importa lo que haya pasado, no importa que nos hayamos agredido y todo esto, queremos comenzar una nueva etapa y la queremos comenzar a través del perdón. ¿Y por qué nos perdonamos? Porque nos amamos, ¿ya? Porque lo más importante aquí es la pareja, no es el conflicto. No dejemos que el conflicto sea el que destruya, porque es más importante la relación. Acuérdense que hay un pacto matrimonial y no importa que nos sentamos mal, vamos a poner de nuestra parte y Dios va a hacer el milagro en esa relación. Sí, es como cuando un paciente llega a una urgencia, como decía Carlos, con unos síntomas agudos, una fiebre de 40, vomitando, con un cólico, llega en una crisis, ¿verdad? Entonces esa crisis se le trata y cuando ya baja la crisis de la fiebre, ya le bajaron el dolor, entonces sí, viene el tratamiento ya de base para, a través de una consulta ya externa o con el especialista. Entonces es la misma situación. La pareja está en crisis, como decía mi esposo, hay que bajar la crisis a través del amor y el perdón. Y una vez que ya han bajado las armas, entonces sí pasamos a la consejería para ir al fondo del problema e irlo tratando, manejando poco a poco. Pero sí hay que tratar primero la crisis, esperar que la pareja baje las armas con el fin de que puedan entrar más en razón y en acción para trabajar ya los problemas de base. Sí. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Quién más tiene algo? Yo tengo una pregunta. Mi pregunta es, tengo una amiga que ella tiene bastantes problemas en el matrimonio. Más que todo yo entré fue por ella, yo no tengo todavía esposo. Pero como ella no se podía ingresar porque se quedó sin internet, entonces yo traté de copiarle todos los temas para que ella pudiera pues saber lo del seminario. Ella trató de comunicarse con ustedes en estos días. Yo quisiera saber cómo ella les escribió al correo. Ella desea una cita porque ella quiere, o sea, ella quiere restaurar su matrimonio. Entonces me gustaría que si podrían darme el dato completo o de pronto si ella vuelve y retoma, les escribe el día lunes. Sí, yo creo que tú tienes nuestro teléfono, ¿verdad? Sí, mi líder, que es el hermano César Blanco, me lo dio.
yo se lo di a ella, pero para que ustedes sepan de que ella quiere entrar ya como en sí, como en esta parte de la restauración y todo esto. ¿Cómo se llama Ella ella? me dijo que no se pudo. Angélica Carreño. Angélica. Bueno, Sí. Angélica que nos llame, que se comunique con nosotros a ese número y le hacemos una consejería telefónica. Sí. Bueno, sí, señora. Muchísimas gracias. Bueno, de todas maneras, como para tener una guía con respecto a esto, ya para cualquiera de los... cuando hay un conflicto de este tipo, es posible que los dos estén de acuerdo en que deben entrar en un proceso. Y esa es la situación ideal. Que los dos digan, hombre, esto no lo podemos manejar nosotros solos, necesitamos a alguien que nos ayude, se ponen de acuerdo y los dos van a la consejería. Pero es que no siempre es así. A veces la esposa es la que quiere y el esposo no. Ella sí está dispuesta a hacer todo, o él, porque también hemos encontrado casos en que él quiere resolver el problema, quiere estar dispuesto a todo, pero ella no quiere. Entonces, ahí sí la cosa es un poquito más complicada. Nosotros podemos llegar hasta recibir a esa persona sola, darle un consejo, porque de pronto es posible porque, ¿cómo les digo? En un problema, el aporte es de los dos, no es de uno solo. A veces la pareja, a veces uno de los dos dice, aquí se la traigo para que me la cambie, porque el problema es de ella, yo estoy bien, y no es así. O sea, ahí los dos están poniendo algo. Entonces, bueno, si en la pareja uno solo es el que tomó la decisión, el otro no quiere, de pronto es posible de que cuando esa persona empiece a hablar con nosotros se dé cuenta, es que yo estoy cometiendo este error, es que yo he estado haciendo esto desde hace tanto, con razón, mi situación se agrava por esto que yo estoy haciendo. Entonces esa persona hace los cambios y es posible de que la situación mejore. Eso se ha visto mucho. Pero, y también le podemos ayudar en la paz de su corazón, en la tranquilidad, en esperar en el Señor, pero se necesita que los dos tomen el compromiso, porque uno solo es bien complicado, solamente nos queda orar y que la persona haga unos ajustes, unos cambios en su vida y no más, no se puede hacer nada más. Bien, esperando algún otro comentario. Jorge como que se desconectó. No, Yuranis, el que tiene el perfil de Yuranis, quiere hacer una pregunta. Está pidiendo la palabra. Hola, buenas noches a todos. Hola, Jorge. Bueno, la inquietud mía, ¿me escuchan? Sí, claro, bien. La inquietud mía era, pues, cuando los conflictos son independientes de la pareja, es decir, por ejemplo, bueno, quizás a nivel familiar, cuando los conflictos son familiares, cuando son de la pareja, cuando de pronto tú vives en tu casa con otras personas, cuando tú decías que cuando uno se casa son una sola carne, ya dejan de ser dos personas para ser una. Eh, pues hay casos donde en el mismo hogar viven dos familias, cuando ya tu esposa le pide a la persona un poco más de intimidad, con un poco más de intimidad familiar, no tanto en intimidad como pareja, sino intimidad ya como a nivel de familia, como libertad en tu propio hogar para hacer cosas, para eh, como acomodar las cosas como tú siempre has querido tener tu hogar. Y de pronto en el momento se te sale de las manos y no lo puedes hacer. ¿Sí me entiendes? Por el hecho de pronto hacerte el cargo de otra persona. Sí, sí. Y eso de pronto haya ciertos conflictos y que en un momento dado
también afecten a tu vida matrimonial. Entonces, a veces siento que me sale de las manos esa parte y no sé cómo solucionarlo. Sí, sí. Realmente eso es un problema cuando no se cumple una de las premisas que debe tener el matrimonio. Bueno, hay veces que no es porque no se quiere, sino porque no se puede. Y una de las premisas que tiene el matrimonio es de que debe vivir solo. O sea, se tiene que desarrollar en un ambiente en que ahora son una sola carne y van a desarrollar su matrimonio y su familia de acuerdo con sus propios patrones, modelos, decisiones, y no puede, y no es compatible convivir junto con otra familia, porque obviamente van a haber ese tipo de conflictos y de problemas como los que tú mencionas. De hecho, la palabra lo dice. La palabra es clarita con eso. Dejarás a tu padre y a tu madre, te unirás a tu mujer y serán una sola carne. ¿Eso qué significa? Ese dejar no significa abandonar a los padres, ese dejar no significa que ya no vas a tener nada que ver con ellos, seguirás cuidándolos, seguirás cerca, seguirás todo, pero tienes que romper ese cordón umbilical para poderte concentrar en el desarrollo de tu familia. Pero bueno, hay veces que no se puede. Hay veces que definitivamente no hay los recursos, no hay la manera y toca porque toca. Temporal o a veces permanente. Entonces, allí hay que saber cómo se maneja esa situación. Y en ese sentido, tiene que haber una muy buena comunicación, primeramente en la pareja, para ponerse de acuerdo de cuáles son los límites que deben haber. Cómo queremos nosotros blindar nuestra relación de tal manera que no se vea entorpecida o bombardeada por las otras personas que están al lado. Por decir, te voy a poner un ejemplo, la educación de los hijos. ¿Quién define la educación de los hijos? Ustedes. Nadie tiene, ni el abuelo, ni el abuela, ni nadie tiene por qué venir a decirle a ustedes cómo es que van a educar a sus hijos. A no ser de que ustedes les den la entrada y les den la autorización para hacerlo. Entonces, ustedes son los que primeramente tienen que poner las normas y las reglas para hacer esto y luego comunicársela en una muy buena actitud, porque esto también depende mucho de cómo hagamos eso, el trato de respeto que debe hacer, si son los padres, si son los abuelos, etcétera, o el hermano o la hermana. Tiene que haber una muy buena actitud para que no se convierta en un conflicto mayor y que se sientan los otros rechazados o se sientan agredidos por la manera como los vamos a tratar. Entonces ahí hay que sentarse con ellos y decirles, mire, nosotros queremos tener una independencia en cuanto a esto, en cuanto a esto, en cuanto a esto. No queremos este tipo de cosas, no nos gusta que esto pase, etcétera, y poner los límites. Entonces, obviamente que sin que se pierda la armonía. Obviamente que es posible de que, dependiendo de la madurez, tanto de la pareja como de los acompañantes, no haya entendimiento, porque el otro por la inmadurez, volvemos otra vez sobre lo mismo, no entienda, se sienta agredido, se sienta, y ahí sí la cosa se complica. Carácter inmaduro, o de pronto es posible, por decir algo, si la pareja se va para la casa o vive con los papás del esposo, hay unos problemas. O si vive con los papás de la esposa, hay otro tipo de problemas. Entonces, el asunto no es fácil, no es fácil, necesita muy buen tacto para vivir
porque madurez sobre todo, madurez emocional de todos. madurez emocional de todo, no es fácil. De hecho, con cualquiera que sea, o sea, tú llevas a tu casa, a tu familia, a un extraño y vas a tener conflicto. Llevas a un hermano y vas a tener problemas. Y si llevas a tu papá y a tu mamá, vas a tener problemas. Entonces, lo ideal es que estén solos, pero si no se puede, hay que hacer cosas bien conscientes para evitar los conflictos. Y una de ellas es, sobre todo, es el tacto, el respeto, porque no se puede definitivamente venir a decirle si es el papá, si es la mamá, decir, tú no te metas, tú no puedes pasar por aquí, aquí hay una raya y tú no puedes pasar esta raya, como harían algunos, o tú no puedes abrir la nevera porque esa nevera es mía, o tú no puedes utilizar los mismos platos o las mismas cosas, porque ese tipo de cosas son inaceptables. Es ¿cómo te diría? Hay que hacer las cosas de una manera bien inteligente para evitar los conflictos. Y sobre todo, si hay roces, eliminar esos roces, porque si no, no va a haber solución. Entonces, bueno, es parte de una consejería, más a profundidad. Pastor, yo quiero agregar algo pequeñito en cuanto al compañero. ¿Vale? Si hay tiempo. Sí. El compañero, yo creo que esa situación, muchos matrimonios la hemos vivido porque al principio a veces tomamos la decisión de unirnos con una persona, pero por ejemplo en nuestro caso la decisión, el factor principal fue que mi esposa quedó embarazada. Entonces, en ese transcurso de 9 meses, quizás uno no alcanza a programarse en dónde vas a vivir, cómo vas a vivir. O sea, nos coge fuera de base, por decirlo así. Pero lo más importante es que afrontamos la decisión de unirnos con otra persona, por amor, como dicen los pastores. Pero también sabemos que la toma de esa decisión acarrea ciertas dificultades que en otros momentos, si hacemos las cosas diferentes, si nos programamos, nos casamos, tenemos bebés después de 2, 3 años, quizás no lo vamos a vivir, pero ya estamos en el problema. Nosotros particularmente tuvimos algo parecido, o sea, no tuvimos un problema grande, pero al principio sufrimos algo de eso y en cuanto a los familiares y es de sabido que siempre los familiares van a querer ingresar a nuestra relación. O sea, no sé si esto es cultural. O sea, no sé si esto de nuestros padres, tú como papá se lo inculcas a tu hijo. O sea, de pronto viene desde ahí. Porque es lógico que la mamá es difícil que suelte al hijo. ¿Ok? Entonces, yo en algún momento sentí algo, nosotros no tuvimos un conflicto grande, pero me veo reflejado ahí y a veces yo me sentía como un sándwich entre mi esposa y mi mamá. O sea, un perro caliente que lo vuelven un aplastado. Pero créeme que yo le pedía mucho a Dios y le pedía que me diera la fortaleza y nunca lo que hice fue el respeto ante todo. Le di el espacio y el lugar a mi señora madre y también le di el espacio a mi esposa. Y yo hoy puedo decir que Dios hizo el milagro porque ahorita se aman, ahorita parecen mamá e hija, entonces, pero al principio no fue fácil. Al principio no fue fácil. Ahora, el objetivo de irse a vivir solos tiene que ser un objetivo a corto plazo. Eso te da esperanza, eso da esperanza para que tú digas, bueno, esto me lo tengo que calar por un momento. O sea, tienes que preparar y como que hacer que eso es una pérdida, por decirlo así. O sea, prepararte y saber que de alguna manera vas a perder una intimidad porque estás en lo que estás. Pero que el objetivo tuyo es, en algún momento, tener independencia de tu familia, porque como dicen los pastores y lo dice Dios, eso es el deber ser del que toma la decisión de irse a vivir con otra persona. Y definitivamente tener paciencia no es fácil. Tener paciencia no es fácil cuando tenemos el agua aquí en la garganta, pero yo sé que con la ayuda de Dios
eso es un testimonio que yo tengo, no sé si te sirve, la persona que preguntó, es un testimonio y hoy te puedo dar fe, hermano, que pasamos el río, pasamos el charco, sentí que el agua se me subía, pero gloria a Dios, hoy puedo dar testimonio de que todo se ha solucionado y que mi familia estamos felices. Amigo, la verdad me siento muy agradecido por esas palabras porque prácticamente eso es lo que hoy en día me está pasando. Digamos, ahí me siento como que en la mitad. El perro caliente, como la salchicha en la mitad del perro caliente. Y de un lado tengo mi familia, del otro lado tengo a mi esposa, a mis 2 hijos, y me siento así, en la mitad. Y ahí es donde uno no sabe para dónde cojo, o sea, ¿qué hago? De un lado tengo mis padres, de otro lado tengo mi familia con la que estoy empezando, con la que estoy arrancando, con la que tengo proyectos, con los que tengo unos estancados y otros con los que ya medio he arrancado. Y a veces me siento, digamos que frustrado por esa parte porque tengo muchos proyectos con mi pareja y no los hemos podido arrancar quizás no por temor, sino por lo mismo, porque me siento presionado por ese lado. Como te dije, por un lado tengo mis padres, y por el otro lado los tengo a ellos con los que estoy empezando una vida, con los que tengo mis hijos pequeños creciendo, una bebé de 3 meses, un niño de 5 años, y, y así me siento. Y como te dije, a veces miro al cielo y le pido a Dios, Dios mío, dame ayuda. Ayúdame porque a veces siento que quiero tirar la toalla, a veces siento que no sé qué hacer. Y bueno, son situaciones difíciles y en las que porque estoy pasando y bueno, Dios sabrá por qué las hace y hasta dónde me va a llevar porque, ajá, también eso me ha generado conflictos con mi pareja. Jorgito, te quiero decir algo. Yo conozco esa situación, pero quiero decirte dos cosas. La una es que mientras se soluciona este problema de convivencia, que no es fácil solucionarlo por ahora, es posible mejorar las relaciones familiares a través de una buena convivencia en donde existan normas y principios que cumplir. ¿Me escuchas? ¿Me está escuchando, Jorgito? Sí. No me está escuchando. Sí, claro, sí te escucho. Es que a veces desafío porque la bebé está aquí llorando. Decía que mientras se soluciona este problema, déjame terminar. Mientras se soluciona este problema, es posible una buena convivencia. Es posible una buena convivencia cuando entran en juego dos cosas. La una, la madurez del carácter. Cuando todos ponemos de nuestra parte para hacer lo mejor posible, para tratarnos bien, para tratarnos con amor, para tratarnos con respeto, para establecer unos límites y que los límites se respeten. Esto ayuda mucho a la convivencia, porque si esto no se da, es más difícil y aparecen los conflictos, los que hablábamos ahorita. Entonces, uno de los problemas que más disparan los conflictos son los problemas de la personalidad de cada uno y del carácter de cada uno. Pero si sabemos cada uno manejar esto con mucha sabiduría, con mucho tacto y sobre todo amor y respeto, son las dos palabras claves en este caso, en donde todos decidimos amarnos, todos decidimos respetarnos y respetar los límites de cada uno, es posible la convivencia mientras se soluciona el problema de que puedan independizarse cada uno en viviendas diferentes. Pero esto puede ameritar una reunión familiar en donde todos se pongan de acuerdo, como les decía, en amarse, en respetarse, en guardar los límites. Y si todos entienden esto y respetan esto, las cosas se dan. El problema es cuando aparece la falta de respeto, cuando aparece el egoísmo, la falta de amor, ahí sí, es difícil. Pero es posible la convivencia, es posible sobre todo cuando tenemos el amor de Dios en nuestro corazón.